alerta a Perú. Estamos muy preocupados, pero no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Y para eso tenemos una nota y la vamos a ver a continuación. La hepatitis aguda infantil ha cobrado ya 5 víctimas mortales y más de 200 niños están infectados en el mundo. Esta rara enfermedad ha generado una alerta epidemiológica mundial, ya que si bien se originó en Europa y Estados Unidos, al parecer ya habría llegado a Latinoamérica con un primer caso detectado en Argentina. Por eso, Arriba Mi Gente conversó con el médico infectólogo Carlos Medina para conocer esta enfermedad y prevenirla. Esta hepatitis aguda es una inflamación del hígado que causa enfermedad principalmente en niños pequeños. Se ha visto que la edad está más o menos entre 6 meses hasta 5 años, lo más probable. El promedio de edad más habitual es 2 años. Se han descartado infecciones como virus de hepatitis A, hepatitis B, C o E. Se han descartado causas medicamentosas, inmunológicas, pero lo que sí se ha encontrado es un adenovirus, ¿no?, que está causando aparentemente esta enfermedad. Los adenovirus son un grupo de virus que pueden infectar las membranas de las vías respiratorias, los ojos, los intestinos y las vías urinarias. Sin embargo, aún se está estudiando si esta es la causa de la hepatitis infantil aguda. Pero el 14% de los niños que han tenido esta afectación han ido a trasplante hepático. Quiere decir que son condiciones tan severas que en países en donde no se realiza esta intervención, esos niños hubiesen fallecido probablemente. Entonces, la mortalidad aparentemente no es tan baja, está entre un 5 a 10% en el caso de que haya países que no puedan acceder al trasplante hepático. Nuestro sistema sanitario aún no contempla de manera difundida el trasplante hepático en niños. Es necesario que nuestro sistema de salud tome acciones anticipadas a los posibles brotes de esta rara enfermedad en nuestro país, pero atentos, papis, a los síntomas, porque de nosotros depende detectar tempranamente esta infección. Suele causar de inicio malestar general, suele causar dolor abdominal, suele causar náuseas, vómitos. Ya en fases más avanzadas puede causar un cambio en la coloración de las escleras de los ojos, que se le llama ictericia, ¿no?, un color medio amarillento, cambio en la coloración de la orina, que se pone más oscura, en la coloración de las heces, que se pone más pálida, y en algunos casos en las hepatitis virales suele causar fiebre. Para la prevención es vital poner especial cuidado en la higiene, ya que este adenovirus, posible causante de la hepatitis aguda infantil, tiene varias formas de transmisión. Los virus de hepatitis principalmente tienen una transmisión vía fecal oral. Quiere decir que el virus empieza a eliminarlo por las heces. En ese caso, la higiene de manos es importantísima para poder evitar que uno, al limpiarse después de sus necesidades, pueda contaminar objetos, alimentos o a otras personas. Otra forma de transmisión puede ser la vía respiratoria, ¿no? Algunos adenovirus pueden contagiarse por vía respiratoria y en ese caso pues la higiene respiratoria es importante, ¿no? En ese caso la mascarilla que estamos utilizando por el contexto de la pandemia es una forma de prevenir también esta vía de contagio. Se especuló que una posible causa de esta hepatitis aguda infantil sean las vacunas contra el coronavirus, pero esta hipótesis fue descartada. Sin embargo, aún se está investigando que se trate de una manifestación tardía del COVID. Por ahora, protejamos a nuestros niños sin bajar la guardia con esta nueva amenaza mundial. Bueno, como si no estuviéramos cansados de amenazas mundiales, aparece esto. Estamos con una raya más al tigre. Una raya más al tigre con la doctora María Esther Castilla, ella es pediatra e infectóloga del Hospital del Niño. Desde ya agradecer la presencia aquí. Y la primera pregunta, más allá de entrar en detalles de cómo es la enfermedad y qué es ¿hay que estar asustados? Esa es la pregunta que quiero hacerle. ¿Hay que alarmarse después de lo que está pasando? Claro, más que asustados hay que estar alertas, ¿no? Sí. Acuérdense que cuando se comenzó a liberar las medidas de restricción por la pandemia COVID-19, nosotros sabíamos y alertábamos, todos aquellos agentes infecciosos que han estado guardados durante la pandemia van a salir. Ajá. En la medida que los niños comienzan ya a hacer su vida escolar y poco a poco vamos retomando nuestras actividades normales. Eso implica también exposición, ¿no?,
a agentes infecciosos que han estado guardados durante la pandemia y que en estas condiciones de disminución de restricción, pues van a haber los casos de infección de diferentes agentes infecciosos. La hepatitis es una más de lo que... Hepatitis es una más, ¿no? Entonces, claro, como los países, los ministerios sabíamos que esto podría pasar, es que estamos alertas y vigilantes ante la aparición de casos inusuales. Pero en el Perú hoy hay casos ya. No hay casos de hepatitis aguda grave, no ha llegado. No, en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, donde yo trabajo, hasta el momento no tenemos casos reportados, pero la alerta está porque ha habido casos a nivel mundial, claro, ¿no? Viaja en avión, ¿no? Claro. Que estaba escuchando básicamente viaja... O sea, llega de otros países, está en Argentina, está en México, está en países más o menos... La migración y a los viajes que se van liberando son los vehículos por los cuales se transportan esos agentes infecciosos a través de personas infectadas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahorita es una alerta de hepatitis, ha habido alerta de sarampión, ahorita hay alerta de polio. O sea, todos estos agentes infecciosos que estaban controlados por vacuna, que han estado dormidos, por decirlo así, en este tiempo de pandemia y que ahora comienzan nuevamente a resurgir. Entonces, la alerta se da para nosotros los médicos identificar oportunamente casos sospechosos y notificarlos para el caso de la hepatitis o cualquier otro agente infeccioso que comienza a presentar con síntomas como podría ser sarampión o como podría ser varicela, que no había en los años de pandemia que nos han precedido, en los años anteriores, pero que pueden comenzar a aparecer. ¿Y eso por qué sucede? Claro. ¿Cómo se contagia uno de hepatitis, no? Por ejemplo, para el caso de hepatitis aguda, ¿no? Lo que la alerta es hepatitis aguda grave, que es inusual. Sí, claro, yo nunca lo había escuchado en realidad. Es inusual porque usualmente la hepatitis aguda en niños, ¿no? Porque está afectando a la población infantil, según los reportes de Reino Unido y Europa, donde han ocurrido los casos, este brote, son menores de 10 años. Nosotros, en nuestro país, en la región de las Américas, sí tenemos casos de hepatitis aguda, viral. La más frecuente es la de tipo A. Para ello, yo creo que es importante aclarar que la hepatitis es una enfermedad infecciosa inflamatoria que afecta principalmente el hígado, causado por agentes infecciosos, generalmente virales. ¿Ya? Generalmente virales. De los más frecuentes identificados para el caso de niños es la hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Que hoy por hoy existe vacuna contra la hepatitis A. Eso es súper importante. Yo quería llegar al tema de la vacuna, pero antes solamente para que la gente entienda por dónde tiene que ir la prevención. ¿Cómo uno se contagia de hepatitis? Muy bien. Entonces, esta hepatitis aguda en niños generalmente pasa desapercibida. Puede aparecer como un cuadro de una diarreíta. ¿No? Un poquito de malestar o vómitos, diarreíta, y pasa desapercibido como cualquier diarrea de un niño menor de 5 años. Por eso esta alerta se lanza porque estos cuadros de hepatitis que han hecho estos niños han sido graves, cuando usualmente no es grave. Eso podría ser solamente una diarrea. Exacto, y pasa desapercibido. Pero cuando ya el niño puede tener decaimiento, malestar... ¿Color amarillo también? Claro, generalmente los síntomas iniciales son inespecíficos, O sea, nadie puede pasar con cualquier proceso. Como un poquito está mal del estómago, podemos decir. Exacto. Perdón, porque esto es algo que, por ejemplo, a mi pediatra yo siempre le pregunto. ¿En qué momento me preocupo? ¿En qué momento digo, esto es serio? Exacto, cuando no se autolimita dentro de las 24 o 48 horas, los síntomas no se autolimita o no mejora. ¿No? O sea, en vez de mejorar, los síntomas van empeorando. Y generalmente... Entre 24 y 48 horas más o menos. Una gastroenteritis viral aguda pasa en poco tiempo, ¿no? O sea, nosotros hemos autolimitado porque el organismo solo lo controla. Lo corta. Claro. Pero cuando es un cuadro mucho más agresivo, puede haber dolor de barriga, náuseas, vómitos, diarreíta, o puede presentar fiebre, que también es raro, o ya se pone los ojitos de color amarillo, porque la mamá siempre ya se asusta y lo lleva cuando se pone amarillo. Pero tal vez eso ya es un poco tarde. Lo llamamos ictericia. Claro, eso ya te indica, eso te dice, sí, esto es hepatitis y hay que buscar la causa. Claro. Y ahí sí ya llega al hospital. Pero de repente... No sé, ¿usted qué recomendaría? ¿Que esperemos a ese momento? No, que de repente pasando 24 o 48 horas ya sería recomendable llevarlo al pediatra o llevarlo a una emergencia para que lo puedan observar, ¿o no? Bueno, podría ser llevado al pediatra, depende de las mamás. No, mis mamás son muy preocupadas y cualquier síntoma va a correr su pediatra, cuando está mal, porque así uno... Sobre todo cuando son chiquititos, ¿no? Sí, claro, cuando son chiquititos, primeros hijos, ahí estamos.
Entonces, sí, la idea es llevarlo y observar, ¿no? Nosotros siempre observamos al niño cuando no lo vemos que está en mal estado general en un primer momento, observamos y le decimos a mamá cualquier cosa. Si hay signos de alarma, fiebre, decaimiento, más vómito, inmediatamente a la emergencia o regresas con nosotros. Claro, ¿no? la pregunta lo que yo le hice que no me quedó muy clara es cómo uno se contagia, cómo ingresa a nuestro cuerpo. Sí. Te veo preocupado, sí, Matías. Porque es la manera de prevenir. Perfecto, Sí. esa es una muy buena pregunta. Eso se contagia a través de alimentos o líquidos o manos sucias. Las Elementos manos. contaminantes. Las manos. Desde Las chiquitos manos nos son dicen los lo mismo, principales ¿no? vehículos. Matías, ¿tú te lavas de las transmisión. manos? Sí, no, olvídate, después de la pandemia, o sea, con la pandemia no he parado de lavarme las manos. Yo y a mis hijos los tengo todo el tiempo lavándose las manos. Claro, porque además, sobre todo los niños, ¿no? Van, tocan, agarran cualquier cosa Claro, con esas manos, la naturaleza del ingieren niño- el alimento y después Exacto, se están... Exacto, la naturaleza del niño es meter contagiando. toda la boca, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué nos enseñó esta pandemia? Por lo menos a tener educación sanitaria. Sí. Hemos aprendido a lavarnos las manos, Sí. ¿no? Hemos aprendido a usar el papel toalla, alimentación ¿Cuánto tiempo nos adecuada. tenemos que lavar las Pero manos para que estamos sea relajando, efectivo, ojo, ¿no? también. Y es importante reforzar en programas ¿Por qué como están este. comenzando a surgir? Porque nos estamos relajando. Estamos relajando. Sí, a mis hijos mismos llegan de la Ya. calle y ya quieren comer un pan, a lavarse las manos exacto. antes. Entonces, Claro. Este es un buen punto que tenemos que reforzar ahorita, ¿no? O sea, esas alertas son para decir, hey, un momentito, no podemos bajar la guardia, porque todavía estamos en emergencia. Correcto. Claro. Entonces, independiente de que aparentemente ya han bajado los casos de COVID, tenemos que estar alerta que tenemos que seguir con esas medidas preventivas, Y es ¿no? que dicen muchas veces que, claro, como uno está con la mascarilla y está tapándose y de repente hemos tenido que estar en cuarentena mucho tiempo, nos han bajado un poco las defensas. ¿Es verdad, no es verdad? Es un mito. Porque eso se escucha Sí, mucho, bastante. ¿no? No es que nos hayan bajado la defensa, sino es que no nos hemos expuesto, hemos estado como Claro, protegidos. como usted decía, estaban esperándonos ahí. Exacto. Claro, Ya eso salen, lo ya salen. decía, Sí, ¿no? Claro, y nosotros lo decíamos, por eso estábamos ya preparados y alertas, ¿no? Eso es. Claro. Y es Entonces por eso. hoy tenemos que tener mucho más cuidado Claro. y no pensar que no nos va a pasar Exacto. nada. ¿Cuáles son las medidas, a propósito de la pregunta de Matías, se contagia, como dice, fecal oral, o sea, manos contaminadas, alimentos o agua contaminada con heces, ¿no? Fuimos al baño y un niño fue al baño, no se limpió bien y por ahí no se lavó la mano después, tocó otra cosita y ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? Las Sí. medidas de higiene. Lavado adecuado de manos, buena eliminación de las heces, usar siempre la lejía como desinfectante, ¿no? Lavar adecuadamente los alimentos, servir bien el agua, todas esas medidas que nosotros sabemos, pero que es muy importante para el caso Ser de más hepatitis rigurosos, aguda. ¿no? A veces no somos tan rigurosos y hay que ser rigurosos con eso. Yo creo que es a veces exagerado. Yo, con mis niños pequeños, los menores de 1 año, yo digo, usa agua de bidón, hiérvelo, cuando vas a preparar tu fórmula, no vas a dar su líquido. Claro. Como ya una forma, digamos, Bueno, pero en realidad, máxima, ¿no? si uno puede prevenir y hacer todo lo posible para prevenir, creo que es mucho mejor. Exacto. Si es que realmente lo puedes hacer. Y veíamos los síntomas de la hepatitis aguda infantil aquí en la pantalla. No sé si usted Ahí están. los quiere repasar o los repasamos juntos. Ahí está. Claro. Malestar general. Al ¿no? inicio son Sí. síntomas inespecíficos, o sea, puede ser cualquier causa, Claro. ¿no? Malestar general, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreíta. Ya, si es un cuadro leve, se autolimita, pero si el cuadro es mucho más agresivo, Ya pasamos Claro. a la segunda ya, columna. claro, comienza con cambios en la orina. La primera nota que la mamá nos dice, la orina se ha puesto como té cargado o como Lincacol. Ajá. Ese es el primer dato de ictericia. Ajá, ajá. Y luego viene la coloración amarilla de los ojos, que ya obviamente a la mamá la asusta y inmediatamente. Automático. Y las heces Claro. pálidas, que quiere decir que el hígado no está funcionando bien. Exacto. Bueno, el tema de la Todo fiebre. es parte ya de la inflamación del hígado, ¿no? Que se traduce en estos síntomas de ictericia, lo que llamamos acolia o heces Sí. blancas. ¿no? Tenemos una pregunta, Consulta. Yane, ahí Sí. en pantalla. Pero, A ver. Emiko Chara, espero estar pronunciándolo bien, dice, ¿le podrían consultar a la doctora si la hepatitis en niños está cubierto con las vacunas que le ponen desde bebés? Muy buena pregunta. Esa es una gran pregunta. Muy buena pregunta. Claro, ahí yo quería llegar y gracias por la oportunidad. Tenemos que fortalecer la cultura de prevención. Uno es los hábitos de higiene. Sí. No hay forma, que hemos aprendido por esta pandemia. Sí. Y lo otro, aplicar las vacunas en la edad cronológica de acuerdo a la indicación del pediatra o de acuerdo al calendario nacional de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Bueno, ahora más que nunca, además se ha puesto como en controversia el tema de las vacunas, entonces creo que es importante que usted lo mencione Claro. y lo refuerce, ¿no? El objetivo de las vacunas es prevenir, en primer lugar, que si se enferma no haga enfermedad grave, no se complique, no se muere. Ajá. Ese es el objetivo principal. Sí. El segundo objetivo es erradicar la enfermedad. Claro. Claro. Pero ¿cómo lo vamos a llegar a lograr esa erradicación? Vacunando.
alcanzando lo que nosotros llamamos cobertura. Claro. Y para eso los padres tienen que llevar a sus niños a vacunarse en el calendario. Eso es importante porque si no vacunamos, no alcanzamos la cobertura, que para nosotros 95% no vamos a controlar las enfermedades. Sí, correcto. Para el caso de la pregunta, ¿no? ¿Qué vacunas contra hepatitis tenemos en nuestro calendario? Tenemos vacuna de hepatitis B. Ya. Ajá. Que se pone dentro de la vacuna pentavalente o hexavalente a partir de los 2 meses de edad. Y esa creo 2, que 4, fue 6. la misma pregunta que yo le hice antes de empezar la conversación con usted. Si esa vacuna que nos ponen cuando somos bebés te ayuda también cuando eres adulto o necesitas reforzar con alguna otra vacuna. En general no. Si tienes las 3 dosis del primer año de vida, ya no requieres refuerzos subsecuentes para el caso de hepatitis B. Ok. ¿Ya? Luego hay otra vacuna contra hepatitis A, ¿no? No está todavía en nuestro calendario, pero cuando van a la consulta nosotros los pediatras sugerimos y recomendamos esta vacuna de hepatitis A, que es la más frecuente en niños. ¿A qué edad? A partir del año de edad. A partir del año. A partir del año de edad se indica 2 dosis con intervalo de 6 meses. Ahora, si nos encontramos con un joven o un adulto que por alguna razón no ha recibido vacuna de hepatitis B en la infancia, que debe ser raro, está dentro del calendario y es obvio, se puede vacunar también. Se puede vacunar. No hay ningún problema que un adulto reciba esa vacuna si no la ha recibido. Exacto. Y la de hepatitis A también podría recibirla también si quisiera para estar. La hepatitis A guarda mucha relación con las medidas del estatus socioeconómico, ¿no? Las zonas más pobres, marginales, de donde no tienen un buen sistema de agua potable, tienen mayor riesgo de enfermar. Perfecto. Y en ellos la hepatitis sí es muy frecuente a la edad menor de 5 años, por ejemplo. Doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido de bastante ayuda su presencia hoy día en el programa. Gracias. Seguramente la vamos a estar invitando para hablar de otros temas también que tienen que ver con nuestros hijos, sobre todo que nos preocupa bastante. Y sobre todo para no alarmarnos, sino como bien dice ella, tomar conciencia y prevenir. Muchísimas gracias. Muy bien. Santi, te veo inquieto. Santi, ¿qué pasa? Inquieto porque les quiero presentar... Les quiero contar ¿Qué? una historia que a mí me ha encantado. ¿Qué ha pasado? Mira, les voy a poner en contexto.